Hola, buenas. Soy Miguel Ángel Pardo y voy a resolver el problema de julio de 2016 de la parte de hidrostática, ¿vale? Para que veáis, es un problema que vamos a subir, que he subido al canal de YouTube, que tenemos en la asignatura y me parece interesante que veáis un problema de examen. Para ello, el problema vais a ver que es bastante sencillo, es difícil a lo mejor entenderlo perfectamente. El problema dice así: se sabe que un iceberg es un bloque de hielo formado por agua dulce, es decir, desprendido de un glaciar o de una plataforma de hielo. Además, se sabe que un iceberg es un peligro para la navegación porque bueno, de momento para el problema vamos a decir, se cree que existe más cantidad de hielo sumergido que por encima de la superficie. Esto sería el iceberg y esta será la parte visible, la parte que vemos nosotros, y esta es la parte sumergida. Entonces nos dicen determinar la parte del iceberg que se encuentra visible para un barco que se acerca al mismo y nos dan la densidad del agua de mar, 1030 kilos metro cúbico, y la densidad del hielo, 920 kilos metro cúbico. Entonces, claro, el principal problema es no saber cómo empezar este problema. Este problema es sencillo, pero no sabemos cómo empezar. Estamos viendo el primer apartado. Después veremos apartado 2 y apartado 3. Luego, fijaros, para resolver este problema tenemos dos datos, sí, única y exclusivamente. ¿Qué es lo primero que plantearemos? Pues de acuerdo con los principios de la hidrostática que se cumple, sabemos que debe de existir un equilibrio en las fuerzas verticales. De tal manera, aplicamos el principio de Arquímedes. ¿Y qué sabemos? Que el empuje que sufre el iceberg por parte del agua de mar es igual al peso del propio iceberg. ¿Y entonces qué tenemos? Oye, pues el peso, ¿a qué es igual? El peso del iceberg es igual a todo, lo calculamos el peso como qué, como masa por la gravedad, o lo que es lo mismo, la masa le expresamos el dato que tenemos. ¿Cuál es el dato que tenemos? El dato que tenemos es la densidad del hielo. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser expresar, sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Luego voy a expresar la masa como densidad por volumen y por G. Vale. Y por otra parte tengo el empuje. El empuje, según se sabe por la aplicación del teorema de Arquímedes, es igual a es igual al peso del volumen desalojado, es igual a gamma por el volumen de mar desalojado por culpa del iceberg. Es decir, todo este volumen de aquí es el volumen desalojado de agua de mar. Es decir, por el hecho de que tenemos este iceberg, toda esta cantidad que sería agua de mar no es agua de mar, es hielo. Luego entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí directamente la expresión, estoy igualando estas dos expresiones. Gamma, os recuerdo que el peso específico del agua de mar, el peso específico siempre es igual a ρ por G. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el ρ del agua de mar por G y por el volumen sumergido, que es esta expresión de aquí. Será igual a el arro del fluido por el volumen total de la pieza y por la gravedad. Pues directamente de aquí, si eliminamos la gravedad y llegamos hasta esta conclusión. Y de esta manera, que tenemos la densidad de agua de mar, nuestros únicos dos datos, la densidad de agua de mar es igual a 1030 entre 920, o lo que es lo mismo, el volumen de agua sumergido es justo el inverso, es el 0,89 del total. Es decir, el 89% del volumen del iceberg está sumergido. Solamente podemos ver el 11%. Y esto se cumple para todos los icebergs del mundo. ¿Vale? Con esto hemos resuelto el primer apartado. Segundo apartado. En el mismo iceberg, que se sabe que el volumen total del iceberg es VT, empiezan a subir personas y se observa que conforme vamos aumentando el peso, el nivel va subiendo. O lo que es lo mismo, existe menos parte del iceberg en la superficie, visible desde la superficie. Claro, si yo a esto le voy metiendo peso de forma de personas, cada vez más voy hundiendo el iceberg en el agua de mar. Determinar
el número n de personas, con volumen medio, suponemos el volumen medio de la persona VP, que pueden subir al iceberg para que el 95, en vez del 89, es el 95% del hielo esté sumergido en agua de mar. Y los datos que tenemos son la densidad de agua de mar, la densidad del hielo, el volumen total del iceberg, la densidad de la persona y el volumen de la persona. Ojo, aquí los datos son letras y en apartado C particularizaremos la solución. ¿Qué haremos? Pues nuevamente lo mismo. Es decir, con estos datos vamos a suponer que tenemos pues, el equilibrio de fuerzas. Por una parte tenemos el peso del iceberg. Por otra parte tenemos el peso de las personas. Y por otra parte tenemos iceberg. Y por otra parte tenemos el empuje que realiza el agua al iceberg. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues como se han añadido personas, veamos el sumatorio de fuerzas en el eje, en las fuerzas verticales igual a cero, que es lo que he planteado aquí. Básicamente es el empuje que tiene esta dirección es igual al peso del iceberg más el peso de las personas. Y entonces sustituyo nuevamente el empuje a que es igual. Eso lo tenemos anteriormente de antes. El empuje es igual a gamma por el volumen desalojado. Esto es el volumen sumergido. Gamma por el volumen sumergido. El peso del hielo es igual a la densidad del hielo por el volumen total y por la G. Esto no ha variado con respecto al apartado anterior. Voy a borrar las flechas. Voy a borrar las flechas estas que puse aquí. Vale. Y entonces, para que se vea mejor, vale. Y entonces, ¿qué tenemos? Más el peso de las personas. Para ello tenemos número de personas por densidad de la persona, por la gravedad y por el volumen de la persona. Es decir, en vez de decir el peso de una persona, lo que nos dan es la densidad de la persona y el volumen medio de una persona. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues nuevamente la G la eliminamos y en cambio ahora tenemos una relación. Es decir, vamos a ver el número de personas, para que el iceberg esté al 95%. Luego, fijaros que de aquí ya cogemos y despejamos el número de personas. Y entonces, ¿qué tenemos? Rho del agua de mar por el volumen sumergido, menos este término de aquí que se va restando, y este término de aquí dividiendo. Pero además, sabemos que el volumen sumergido es igual a 0,95 el volumen total. Es decir, he sustituido este volumen sumergido por 0,95 volumen total. De tal manera que, ¿qué tengo? Rho del agua de mar por 0,95 por volumen total, puedo sacar factor común, el volumen total del iceberg, que multiplica 0,95 por el rho de agua de mar menos el rho del hielo, partido por el peso de cada una de las personas individuales. Y con esto, fijaros que tengo, ¿qué datos tengo? Rho del agua de mar lo tengo. La densidad del hielo lo tengo, el volumen de la persona lo tengo, volumen de la persona y peso de la persona y el volumen del hielo. Es decir, todos los datos los, los puedo interpretar aquí y soy capaz de calcular la n con letras. Y ahora que nos dicen, bueno, pues vamos a calcular el apartado B con los datos numéricos, es decir, la misma fórmula que hemos llegado antes, que era general, pues ahora la utilizamos para el caso particular. La VT es 150 metros cúbicos por 0,95 por 1030 menos 920, estos dos datos los sabemos de antes, partido por 933 y por, bueno, el volumen de la persona es 66,4 litros, pero como estoy multiplicando, a ver si dimensionalmente está bien, el volumen va en metros cúbicos. Y aquí estoy multiplicando por densidades, que van en kilos metro cúbico. Es decir, aquí tengo kilos. Y en el numerador tengo la densidad que va en kilos metro cúbico por el volumen de la persona, que lo damos en litros. Luego no hay que expresarlo en litros, hay que expresarlo en metros cúbicos. 0,664 metros cúbicos. Es decir, por metro cúbico
Y aquí kilo y kilo se iría también y el resultado es adimensional, que es personas. Pues aquí tenemos la multiplicación y tenemos que 141,64, o sea, 142 personas serían las que, 141,64, bueno, sería algo imposible, ¿no? Porque o van 141 o 142, una variable discreta. Pero bueno, el caso es que lo que se dice es que con 141,64 personas sí que se tiene el 95% del iceberg resuelto. Pues bien, este es el ejercicio eh, que se puso en el problema, en un problema de examen en julio del año 2016. Espero que os haya que hayáis entendido los conceptos de hidrostática. Un saludo.